Mi padre deja su casa a mi hermanastro y yo solo obtuve una llave de latón, pero mi esposa preguntó que abre la llave y están en pánico. Mi padre se volvió a casar cuando tenía 16 años, después de que mi madre falleciera. Nada raro, los padres vuelven a encontrar el amor. Diana parecía bastante agradable en un principio. Tenía un hijo, Brad, que tenía 14 años en ese momento. Papá y yo siempre hemos sido muy cercanos, pero las cosas cambiaron después de la boda. Antes hacíamos viajes de pesca casi todos los fines de semana, que se hicieron menos frecuentes. Aunque no que Brad de repente comenzó a acompañar a papá en actividades que antes solo eran nuestras. Intenté no ser amargo al respecto. De todos modos, iba a ir a la universidad en un par de años y papá merecía ser feliz después de perder a mamá. Diana siempre fue cordial conmigo, pero había algo calculado en su manera de interactuar conmigo. Nunca dijo abiertamente que no era bienvenido, pero siempre me sentí como un intruso en el que había sido mi hogar. Bueno, avanzamos 12 años. Ahora tengo 28, estoy casado con mi esposa y vivo a una hora de la casa de mi papá. Nos veíamos tal vez una vez cada tanto, a veces menos si el trabajo se ponía complicado. Siempre sentí que Diana programaba estas visitas en momentos incómodos, pero papá nunca se quejaba, así que yo tampoco. Luego vino el diagnóstico, cáncer pancreático en etapa 4, ya se había extendido al hígado. Los médicos le dieron 6 meses y él vivió poco más de 4. Esos últimos meses son un borroso intento de visitas y la vigilancia de Diana. Está descansando, la medicación lo hace confundirse, hoy no es un buen día. Cuando logré verlo, papá usualmente estaba muy sedado, apenas podía reconocerme. A veces, tenía destellos de lucidez, momentos en los que sus ojos se enfocaban en los míos con algo urgente en ellos, pero luego se desvanecía de nuevo antes de decirme lo que intentaba contarme. Recibí la llamada sobre su fallecimiento una mañana de martes. El funeral se organizó apresuradamente para ese viernes, según los deseos de papá, me informó Diana. Me pareció extraño que papá quisiera un servicio tan apresurado, pero el dolor hace cosas raras con tu capacidad de cuestionar. El funeral en sí fue un evento muy sombrío. Noté que Diana y Brad estaban en la entrada de la iglesia, aceptando las condolencias como los representantes oficiales de la familia. Me indicaron que me sentara en la segunda fila, no en la primera. Una pequeña ofensa, pero me dolió de todos modos. Después del servicio, Diana anunció que la recepción se celebraría en su casa. La manera en que enfatizó su casa no pasó desapercibida para mí. Mientras todos se iban, escuché cómo le decía a la hermana de papá, que iban a hacer una pequeña lectura del testamento después de la recepción, mientras todos aún estuvieran allí. De nuevo, algo no me cuadraba. Después de la recepción, Diana y Brad se movían por la sala como políticos, compartiendo historias sobre los últimos meses de papá y lo dedicados que habían sido. Mientras tanto, yo estaba parado incómodamente junto a la repisa, mirando las fotos familiares en las que aparecía menos y menos a medida que pasaban los años, hasta desaparecer por completo de la exhibición. Alrededor de las 4 de la tarde, Diana chocó su copa y anunció que el abogado de papá había llegado para la lectura informal que ella había organizado. Nos reunimos en la sala, varias tías, tíos, primos, algunos viejos colegas y amigos de pesca de papá, y por supuesto, Diana, Brad, mi esposa y yo. El abogado parecía incómodo mientras sacaba los documentos. No dejaba de mirarme con lo que parecía lástima, luego rápidamente apartaba la vista. La lectura fue rápida y brutal. La casa familiar, la casa en la que crecí, que vale alrededor de $400.000 en el mercado actual, fue dejada a mi querido hermano, Bradley. La mayor parte de los ahorros de papá, su vehículo, sus inversiones, incluso su equipo de pesca, todo para Brad. Diana, por supuesto, retuvo los beneficios de viuda y el pago del seguro. ¿Y yo? Recibí un sobre. Dentro había una llave de latón, vieja, ligeramente empañada, con una nota que parecía la letra de papá, aunque más temblorosa de lo que recuerdo. Quiero que te quedes con esto. Eso fue todo. Y ni siquiera era parte de la herencia, es algo que había encontrado el abogado revisando algunos papeles en la oficina de casa de papá. Luego de que el abogado terminó con la lectura, todo quedó en silencio. Luego Diana rompió el silencio con un suave suspiro satisfecho. Puso su mano en el hombro de Brad y me miró directamente. Bueno, supongo que la sangre no siempre hace a la familia. Algunos familiares se incomodaron, pero nadie la desafió. Yo me quedé allí, atónito, con la llave fría en mi mano. Uno de mis primos intentó ser útil, preguntando que podría abrir la llave. Diana intervino y sugirió que quizás era la casita en el árbol de mi infancia, la que tuvimos que derribar hace años. Brad sugirió que podría ser el casillero del gimnasio de papá, y una risa incómoda se extendió por la sala. Mi esposa, que había estado en silencio a mi lado, de repente apretó mi mano con sorprendente fuerza. La miré y vi algo que rara vez presenciaba en mi normalmente calmada esposa, pura y fría ira. Nos levantamos para irnos, incapaces de soportar más esta tontería. Cuando llegamos a la puerta, mi esposa se giró para decirme, deberíamos mostrarles lo que realmente abre la llave de tu padre.
Pero lo dijo lo suficientemente fuerte como para que otras personas lo escucharan. Miré hacia atrás solo para ver que la cara de Brad había perdido el color, y la de Diana no estaba mucho mejor. No sé, supongo que esperan que abra algo que me haya dejado mucho más que a ellos, y eso los vuelve locos. Pero sé que mi padre no tenía tanto dinero, solo la casa, algo de ahorros y el seguro. Mi esposa me sacó por la puerta antes de que pudiera procesar lo que había sucedido. En el auto, le pregunté si en realidad sabía qué demonios abría la llave. Ella me respondió admitiendo que no tenía absolutamente ni idea, pero no podía soportar verlo regodearse ni un segundo más, por eso es que dijo eso. Solo para molestarlos. Esto fue ayer. He pasado toda la noche mirando esta llave, dando la vuelta una y otra vez en mis manos. He llamado a algunos bancos para preguntar si podría ser de allí, revisado su gimnasio, incluso contactado de nuevo a su abogado, pero nadie la reconoce. El abogado parecía genuinamente confundido, diciendo que la llave no se mencionó en ninguno de los documentos del testamento que procesó. No sé, pienso que tal vez no abre nada y es un mensaje, algo como, esta es la llave de mi corazón, pero viniendo de mi padre sería raro. Pero estoy pensando que puede significar, porque no se me ocurre nada que pueda abrir. Tal vez fue su forma de decirme que en realidad no importaba al final. Mientras tanto, tuve que ver la actualización de las redes sociales de Brad sobre cómo estaba ordenando las cosas de papá, y bueno, que renovar primero en mi casa de la infancia. Ya sabes, la misma casa donde mamá y papá me criaron, donde mamá falleció, donde vivieron todos mis recuerdos. No puedo creer que le haya dejado todo a él y a mí una simple llave con la que no sé qué hacer. No la voy a arrojar a la basura, porque puede ser importante, pero cada vez que la veo me da rabia. Actualización 1. Algo nuevo sucedió hace poco con mi historia. Recibí mensajes de alguien que afirmaba ser mi tío Greg. Al principio, tenía mis dudas. Internet está lleno de estafadores que se aprovechan de personas vulnerables, y hace mucho que no hablo con mi tío, pero los detalles que conocía sobre papá eran demasiado específicos para ser solo suposiciones. Esta persona afirmaba ser el hermano menor de mi padre y necesitaba reconectar para contarme algunas cosas. Aparentemente, Greg y papá tuvieron una disputa hace 3 años y no habían hablado desde entonces. Dijo que Diana parecía sospechosamente aliviada cuando él dejó de comunicarse con mi padre. Para contexto, siempre fue el rebelde de la familia. Nunca se casó, vivía fuera de la red en una cabaña que él mismo construyó en las montañas. Perdimos el contacto después de que él y papá dejaran de hablar, algo sobre un desacuerdo de dinero del que papá nunca me explicó completamente. Me tomó 2 días llamarlo de vuelta luego de leer sus mensajes, pero finalmente lo hice para comprobar si era o no mi tío. Estaba contento de escuchar de mí. Sabía que mi padre había fallecido, pero me confirmó que hubo un distanciamiento importante entre ellos, por eso no se presentó en su funeral. Cuando le hablé sobre la llave y se la describí, ya que podía saber algo sobre ella, tuvo que pensarlo durante un momento. Pero finalmente recordó de que podría ser, me explicó que pertenecía al escritorio antiguo de papá, el que había sido de mi abuelo. Según mi tío Greg, el escritorio debería estar en el ático de la casa. Entonces surgió un recuerdo porque recordaba haberlo visto. Era un enorme escritorio de roble con docenas de pequeños cajones y un compartimento cerrado en el centro. Papá solía guardar cosas especiales allí, cartas de mamá, mis dibujos de la infancia, las reliquias familiares. Mi tío Greg accedió a venir hoy para ayudarme. Llamamos a Diana con una historia inventada sobre querer recoger algunas fotos familiares viejas para un proyecto. Ella lo veía sospechoso, pero no podía rechazarlo sin parecer demasiado hostil. La visita fue tensa. Diana estuvo rondando a nuestro alrededor todo el tiempo, observando cada uno de nuestros movimientos. Brad también estaba allí, haciendo un espectáculo de medir espacios para nuevos muebles. Pregunté casualmente por el viejo escritorio de papá, y Brad mencionó de pasada que habían estado sacando cosas viejas para modernizar el lugar. Cuando nos preparábamos para irnos, Brad nos informó con aire de suficiencia que habían vendido varios muebles viejos a un anticuario del otro lado de la ciudad. Fuimos directamente allí. El dueño anciano reconoció la descripción de inmediato, y tenía el escritorio en exposición, con un precio de $5.000. Por lo único que podría dar sentido al último regalo de papá para mí. Le mostré la llave, y algo cambió en su expresión. Nos dijo que cuando Diana y Brad le trajeron el escritorio, Diana le había indicado que no podía abrir el compartimiento cerrado, alegando que la llave se había perdido años atrás. El anticuario, viendo mi angustia y escuchando nuestra historia, me permitió probar la llave. Encajó perfectamente. El compartimento central se abrió con un suave clic, y dentro no estaba lo que esperaba, no había un testamento escondido, ni certificados de acciones, ni un montón de dinero, solo fotografías. Algunas mías y de mi madre, y otras recientes, de hace algunos años. Mostraban a papá con una mujer que no reconocí. Una mujer atractiva, de unos 40 años, con cabello oscuro con mechones grises. El anticuario acordó guardar el escritorio por unos días mientras decidíamos qué hacer, aunque tuvimos que comprarlo de vuelta. Lejos de obtener respuesta, ahora estoy más confundido que nunca.
¿Quién es esa mujer? ¿Por qué estas fotos significan algo? Papá llevaba una doble vida. Y lo más importante, ¿por qué me dejaría una llave para descubrir este secreto como su último regalo? Actualización 2. Al menos ya hay algunas respuestas a la cantidad de preguntas que me ha dejado la muerte de mi padre. La mujer en las fotos no era la amante de mi padre. Era su oncóloga. Me tomó algo de trabajo encontrarla. Noté un diario médico en un escritorio en el fondo de una de las fotos, e hice un acercamiento lo suficientemente grande como para leer el nombre del hospital. A partir de ahí, llamé a todos los departamentos hasta que encontré a alguien que la reconoció por la descripción. Aceptó encontrarse conmigo para un café la semana pasada, y se mostró visiblemente sorprendida cuando me presenté, diciendo que pensaba que yo no quería tener nada que ver con el tratamiento de papá ni con los arreglos finales. Aparentemente, Diana le había dicho al personal médico que yo estaba distanciado de papá y me negaba a involucrarme. La verdad, como podrás suponer, era muy diferente. La doctora y papá se hicieron cercanos durante su diagnóstico y tratamiento inicial, no de manera romántica, como temía, sino como amigos. Ella se especializaba en cáncer pancreático y le había dado a papá un pronóstico más optimista. Inicialmente, su caso había sido detectado relativamente temprano, y ella creía que tenía una oportunidad de luchar con un tratamiento agresivo. Las fotos eran de un retiro para sobrevivientes que ella organizaba para sus pacientes, y papá asistió como una historia de éxito después de que su primer tratamiento mostrara resultados prometedores. La relación era estrictamente profesional, pero más cálida que la mayoría de las dinámicas entre médico y paciente, debido a la intensa naturaleza del tratamiento contra el cáncer. Lo que me dejó sin palabras fue cuando la doctora reveló que papá había estado en remisión durante casi 2 años, antes de la repentina recurrencia que finalmente le costó la vida. Esto contradijo todo lo que Diana me había contado sobre un declive continuo desde el diagnóstico. Aún más perturbador fue que la doctora mencionó que papá le había confiado sus planes de divorciarse de Diana. Había descubierto algo que ella no sabía, algo que le molestó profundamente sobre su matrimonio. Me dijo que papá le había contado que estaba arreglando las cosas, y asegurándose de que su hijo obtuviera lo que merecía. Ella me dio acceso al portal de pacientes de papá, que incluía cuentas de correo electrónico, que él había configurado específicamente para su correspondencia médica. La pista de la contraseña era el segundo nombre de mi madre y su fecha de nacimiento, una combinación que solo yo conocería. Los correos electrónicos contienen discusiones entre papá y su equipo de tratamiento, pero también correspondencia personal. Lo más relevante fueron los intercambios con un abogado diferente al que leyó el testamento. En estos correos, papá mencionaba explícitamente la creación de un nuevo testamento, y el almacenamiento de documentos importantes en una caja de seguridad en el banco. No se mencionaba qué sucursal ni números de cuenta, pero claramente estaba relacionado con sus preocupaciones sobre el comportamiento de Diana. Pasé ayer visitando todas las sucursales del banco en un radio de 30 kilómetros. Visité unas 5 y ninguna tenía una caja de seguridad a nombre de mi padre. Pero me quedaban 2 más y la siguiente tenía una caja de seguridad con cosas de mi padre. Mejor aún, estaba también a nombre mío, lo cual me permitía tener acceso mientras era imposible para mi madrastra o hermanastro acceder a ella. La persona que me atendió explicó que hace unos 3 años, papá venía regularmente, siempre hablando sobre lugares de pesca y familia, mientras hacía otros trámites en el lugar. Durante una visita, papá le pidió consejo sobre cómo configurar una caja de seguridad que fuera accesible para una familia, pero no para su esposa. Esta persona le sugirió una caja conjunta registrada en 2 nombres, de modo que cualquiera de las 2 personas pudiera acceder a ella de manera independiente. Según esta persona, papá configuró una caja conmigo como el propietario conjunto, lo que significa que podría acceder a ella solo con una tarjeta de identificación. La llave de latón nunca estuvo destinada para la caja de seguridad. Así que le pregunté si podía verla en ese momento, y realizó todos los trámites para que pudiera acceder. Dentro había varios objetos, una carpeta y documentos legales, junto con una carta manuscrita de papá dirigida a mí. Aún no he tenido el valor de leerla. Traje todo a la cabaña de mi tío Greg, donde he estado quedándome mientras trato de resolver esto. Voy a leer absolutamente todo esta noche. Actualización 3. Ya pude hacerles una actualización, o al menos un resumen, de todo lo que contenía la caja de seguridad. Los documentos legales incluían el testamento real, correctamente firmado y notariado, en el que papá dejaba la casa y el 75% de sus bienes a mí, con disposiciones para mi tío Greg y varias donaciones a organizaciones benéficas. También había un desglose detallado de los fondos que Diana había estado saqueando de la cuenta de papá durante años, aumentando gradualmente a medida que su enfermedad avanzaba. La carta de papá lo explicaba todo. Sospechaba que Diana le robaba desde hacía un tiempo, pero no tenía pruebas cuando fue diagnosticado. Ella se volvió obsesivamente controladora con su cuidado. La mejora inicial de papá bajo el tratamiento de la doctora parecía enfurecerla en lugar de aliviarla. Después de consultar con el verdadero abogado de papá, y mostrar todas las pruebas a mi tío Greg y a mi esposa, ideamos un plan. Vamos a cuestionar la validez del testamento, presentando el verdadero testamento de mi padre.
Que fue uno creado cuando aún estaba lúcido, que es cuando aún tenía suficiente fuerza para visitar el banco y guardar todo. También voy a demandar a mi madrastra por haberlo cuidado de la manera en que lo hizo, en sus últimos meses de vida. Las posibilidades de ganar son muchas, porque hay muchas pruebas en contra de ella. Y también vamos a presentar un caso en contra del abogado de ella, porque no sabemos si fue parte del plan, o si simplemente lo usó para que leyera un testamento que no era de él. Se vienen meses muy largos cuando llevemos esto a la corte, no creo que este sea un proceso corto para nada. Actualización 4. Traigo las noticias de que hemos podido revertir el testamento, y ahora hay más claridad y justicia sobre la muerte de mi padre. Ha tomado mucho tiempo llegar a este punto, así que créeme cuando te digo que estoy feliz de decir que me alegra que todo haya terminado. Permíteme empezar por el testamento falso. El testamento fue escrito por mi madrastra, pero firmado por mi padre, según las pericias. Se pudo ver que la letra no era la de mi padre, pero tenía ciertas similitudes a la de mi madrastra. Cuando se hicieron las pericias, pudieron ver que ella intentó hacer una letra similar a la de mi padre, pero al mismo tiempo tenía ciertos patrones similares a los de mi madrastra. Como el hecho de cómo terminaba ciertas letras y esas cosas. La firma sí parecía la de mi padre, pero debió haberla hecho cuando él aún tenía momentos conscientes. Pero si se trata de un testamento que mi madrastra afirma que se hizo antes del verdadero, debería haber sido cuando mi padre ya no estaba en su mejor momento atravesando la enfermedad. Por lo tanto, aun cuando ella pudiera decir que si es de mi padre, él no estaba en su mejor momento para confeccionar uno nuevo. Por eso prevalece el anterior, el que sí sabemos y podemos constatar que es su verdadero testamento. El hecho de que mi padre no tuviera sus plenas facultades mentales cuando supuestamente fue firmado por él, ya que como todo testamento tiene una fecha, también era una razón para invalidarlo. Y podíamos haberlo hecho aún sin encontrar el Antiguo Testamento, pero esto es aún mejor. El abogado que consiguió mi madrastra era un simple abogado de centro comercial, un tipo que trabaja allí porque ningún bufete de abogado lo contrataría. Pero ahora aún menos, porque aunque no ha participado activamente de la estafa, debería haber constatado algunas cosas básicas sobre el testamento. Sigue siendo una falla, aunque sea por su incapacidad como profesional, pero eso le ha afectado. Ha perdido la licencia, tiene que pagar una multa a los beneficiarios del testamento real, es decir, nosotros, y deberá volver a aplicar de nuevo para su licencia como abogado en el Estado, porque al parecer se ha olvidado algunas cosas. Tampoco ayuda que sea un poco mayor, y que tampoco parece tener sus facultades. Lo que también explica por qué mi madrastra lo eligió. Ahora hablando de ella, que es la culpable de todo, ya que su hijo al parecer no estaba al tanto de las cosas, ella tuvo su propio castigo. Hablando de su hijo, quiero hacer una mención aparte. No me creo que él no fuera parte de esto, pero no hay pruebas, lo que nos puede llevar a pensar que no, o su madre ha decidido asumir toda la culpa para exonerarlo. De cualquier forma, los dos se han quedado sin un solo dólar de mi padre. Por esa razón, mi madrastra recibió una pena de 4 años y 6 meses, que es casi la más alta de mi estado. También una pena extra de 8 meses, que servirá de forma continuada a la primera, por aprovecharse de mi padre moribundo el último tiempo, tratarlo de forma violenta y brindarle la mínima atención médica mientras aún vivía en la casa. Estas últimas dos cosas fueron aportadas por mi hermanastro. Lo cual ha parecido raro porque pensábamos que defendería a su madre. Lo que me lleva a pensar que quizás es verdad que él no tuvo nada que ver con el testamento, pero vio que podía despegarse de esto sin sufrir consecuencias y decidió enviar a su madre bajo el autobús. Si ese es el caso mentiría si digo que me sorprende o no lo puedo creer, mi hermanastro es muy similar a su madre. Y no lo digo físicamente nada más. Además de eso, los dos han tenido que pagar o recuperar las cosas que vendieron de la casa. Y no era suficiente que pagaran lo que recibieron por la venta, ya que el valor sentimental para mí era tan grande que si no podían recuperar las cosas, debían al menos pagar una compensación por eso. El total de las cuentas ha sido de prácticamente $22.700. Al menos el escritorio lo he recuperado antes de que se vendiera, y mi hermanastro ha tenido que devolver el dinero que pagué por él. En otras cosas, mi tío Greg me habló de su pelea. Él y mi padre tuvieron una discusión de dinero, y sabes cómo son las cosas cuando se mezcla dinero y familia. Pero mi madrastra decidió hacerlo aún peor, usando eso para alejar y alienar a mi padre de su familia. Pero al menos mi padre se dio cuenta de que esa pelea no tenía sentido, y dejó una parte del testamento para él. Ahora bien, hemos tenido, en todo este tiempo, pequeños fragmentos de verdad de acuerdo a las pruebas, y solo puedo hacer conjeturas de qué pasó con mi padre en este último tiempo. Lo que yo creo es esto. Mi padre no esperaba que su enfermedad empeorara tanto, pero algunos casos de cáncer, cuando regresa, lo hace aún peor. Cuando fue llevado al hospital, tuvo que ser medicado fuertemente, y eso afectaba sus facultades mentales cuando lo visitaba. Creo que nunca tuvo tiempo para decirme que había una caja de seguridad a mi nombre, y su intención nunca fue que descubrirá todo esto como lo hice. Pero me alegro no haber dejado las cosas sin investigar. Podría haber arrojado la llave al río y nunca haber descubierto nada de esto. Creo que en parte le debo agradecer esto a mi esposa,
que ahora está encargada de decorar la casa de mi padre. Pero a diferencia de mi hermanastro y madrastra, la está decorando con fotos de él y mías. Especialmente de aquellas que tomamos en nuestros viajes de pesca.